El tema de esta oportunidad es los 18 dones del Espíritu. Como hemos ido aprendiendo en estas clases, hemos estado rompiendo algunos parámetros tradicionales y hoy vamos a romper otro, porque la iglesia tradicional solo enseña que hay 9 dones y los divide en dones de interpretación, en dones de revelación, en dones de poder, 3 por cada sección. Pero cuando escudriñamos la escritura, vemos que hay 18 dones. Y cuando yo escuché que él dijo en una predicación, y dijo él, no, pues que hay 18 dones, y dije yo, ¿cómo que 18 dones? Si la santa religión evangélica me enseñó que eran 9, y me lo sabía hasta de memoria, y dije, ¿cómo que 18? Pero algo que yo he aprendido es a averiguar, no a rechazar de una vez algo, sino buscarlo, a ver si lo que me están diciendo tiene un base bíblica, y rechazarlo si no tiene, o aceptarlo si tiene. Yo hice mi propia investigación, que yo le aconsejo a usted que usted haga así, como los hermanos de Berea, dice en el libro de los Hechos, que cuando Pablo hablaba, ellos iban a las escrituras a buscar si lo que Pablo hablaba tenía base bíblica, y que conste que cuando ellos dicen que iban a la escritura, no tenían los 66 libros que usted tenía, porque los evangelios y las cartas de Pablo todavía no habían sido escritas. Así que ellos iban al Antiguo Testamento a que Dios les revelara en el Antiguo Testamento los bombazos que Pablo estaba diciendo en el Nuevo. Entonces, yo le aconsejo que cuando usted encuentre o oiga algo que usted dice, eso como que no me suena, vaya a la palabra y compruebe con la palabra. Y si usted ve que tiene base bíblica, pues hágalo. Y si ve que no tiene base bíblica, pues rechácelo. Yo me puse a averiguar, a ver si era cierto que había 18 dones, y encontré que sí había 18 dones. Así que vamos a comenzar hablando de esos dones, aunque hemos centrado el tema en 4 dones principalmente, porque son los dones con los que más la iglesia Manantial de Agua Viva y la iglesia en general se mueve, que es el don de lengua, la interpretación de lengua, el don de profecía y el don de sanidades, que es bien tremendo. Pero vamos a entrar con una introducción a 1 Corintios capítulo 12 y el verso número 1. Dice en la Biblia de las Américas, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Aquí la palabra ignorante no es una ofensa. Aquí lo que está diciendo es que no quiero que ustedes no tengan conocimiento de esto. Como por ejemplo, si usted me pregunta de energía atómica, pues yo soy ignorante en energía atómica, porque yo lo único que sé es que explota y se está cerca de una bomba, patita para que te quiera. Hasta ahí llega mi conocimiento. Pero cómo funciona, protones, neutrones y todo eso, el único neutrón que conozco yo es el Jimmy Neutron, que ya ni lo veo porque ya crecí, pero entonces yo en lo que es energía atómica, yo soy un ignorante. Aquí no está Pablo ofendiendo a nadie al llamarle ignorante, sino que lo que está diciendo es: hermano, yo quiero que ustedes tengan entendimiento y conocimiento de esto. Podremos ser ignorantes en cualquier otra cosa, pero en esto, dice Pablo, no quiero que ustedes sean ignorantes. Y entonces, como un texto contextual a esto, 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Fíjense, bien tremendo, porque hay gente que le dice a usted que los que usted tiene que ser como niño, porque si usted no es como niño, no se va para el cielo. Y sí, no, depende de cómo usted agarre, pero miren cómo dice acá. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar.
Más bien, ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. El Señor no viene por una niña, el Señor viene por una mujer. El Señor no viene a cambiar pañales, el Señor viene a casarse. Entonces no viene buscando una niña, viene buscando una mujer que no solo está desarrollada, sino que lo ama y espera su venida. Hebreos 4:11, yo creo que usted conoce muy bien este versículo. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hay un límite, hay una fecha límite de cuándo están en función estos ministerios. Estos ministerios están en función hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Le hago una pregunta, ¿estamos en la unidad de la fe? Todavía no. Y dice, y del conocimiento pleno, tenemos conocimiento, pero ¿qué dice? Conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En algunas versiones dice a la condición de un hombre perfecto, y luego a la estatura. O sea que nos falta, porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Adán. Adán fue el que fue creado perfecto, pero cayó. Nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y cuando lleguemos tenemos que subir más a la plenitud de Cristo. O sea que está verde la situación, pero que Dios tenga misericordia y nos siga dando fiestones como los de anoche que benefician el alma, lo hacen crecer a uno. Cada contacto que usted tiene con la palabra, sea leída, sea predicación, cantos en su casa, cualquier contacto que usted tenga con la palabra de Dios, lo va a ir transformando, lo va a ir cambiando, lo va a ir llegando a esa madurez. Hay otros requisitos, porque no solo es de oír, sino que también hay que poner por obra, pero eso es un buen comienzo, el oír. Entonces, la pregunta con la que vamos a comenzar el tema es, ¿qué es un don? Eso es lo primero. Y yo sé, todos sabemos, don es un regalo, porque usted lo ha oído. Y el propósito de esta escuela no es solo repetirle lo que usted ya oyó, sino enseñarle dónde está, para que su base no está en, lo dijo fulano de tal, lo dijo mengano, sino que su base sea, lo dice la Biblia, está en la Biblia. Si usted se acostumbra a aprender y a decir lo que dice la Biblia, el enemigo va a tener problemas con usted. Porque si su fe está basada en lo que dice un hombre, el diablo puede venir a decirle, tú no conoces a ese hombre se ve así, pero en realidad es así, y le puede votar. Si ese hombre cae y usted tiene su fe en ese hombre, cuando él caiga, cae su fe también. Y entonces nuestra fe debe de estar puesta en la palabra de Dios, porque podrá caer cualquier ministro de la talla que sea, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Así que asegúrense, aún todo lo que hacemos en la iglesia, cuando enseñamos lo del velo, la idea era que las hermanas entiendan por qué es el velo, no ponérsela porque se la pone la hermana, porque hay que servir, y si me voy de la iglesia, pues allá no usa, entonces allá me lo quito, entonces nunca aprendió, sino que imitaba lo que hacían los demás. Y nosotros a quien debemos imitar es a Cristo, a quien debemos imitar es el modelo que está en la Biblia. Los demás, pues Pablo decía, imítenme a mí. Si hasta ahí hubiera llegado, pues entonces imitemos a todos los ministros. Pero él dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. En lo demás, pilas, ojo. Entonces, ¿qué es un don? Fíjense que nuestras palabras, nuestras Biblias, traducen esta palabra don, pero cuando vamos al griego, encontramos que la palabra don en el griego son 6 palabras.
para don. La 1390, que es doma, esa la encontramos en Efesios 4:8, y eso se refiere a los ministerios primarios. Y es lo que acabamos de leer, leímos del 11, pero en el verso 8 dice que Jesús, cuando fue elevado al cielo, dice que dio dones a los hombres. Y de ahí fue lo que leímos, que él dio a algunos apóstoles, a otros profetas. Y viene un tema donde vamos a hablar de eso, así que no, porque ahí también la tradición nos enseña que Pablo fue el último apóstol y que no hay más apóstoles. Y cuando lleguemos al tema, usted va a ver que por lo menos se menciona 22 apóstoles en el libro de los Hechos y de los Evangelios. Así que no son solo los 12 y Matías y Pablo, y ahí se acabó, sino que todavía hay más. Pero esa palabra también es don. Luego la 1394 es doea, y esa la encontramos en Santiago 1:17, y ese es un regalo que es gratis. Y es el texto que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. La otra palabra para don está en Romanos 5:16. Este es un regalo, significa un regalo que fue entregado. La palabra don en sí significa regalo, pero hay diferencias. La primera habla del ministerio primario, la segunda da a entender que es un regalo que es gratuito, la tercera da a entender que es un regalo que ya fue entregado, y lo hallamos en Romanos 5:16, donde dice que tampoco sucede con el don, ahí está la palabra, como con lo que vino. Y cuando usted lea el contexto, ahí está hablando de la justificación. La justificación es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no por vosotros, sino que es un don dado por el Padre. Y luego la cuarta palabra es de don, y esta palabra, gracias hermana, este significa dar un regalo. Y en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, es un don de Dios. Pero los dones que vamos a hablar, permíteme, hay otra palabra más, y esta palabra es la doea. Fíjate que las otras palabras se mencionan una vez solamente, pero esta palabra doea se menciona 11 veces, y esta significa regalo, sacrificio, como el sacrificio de Dios. Su muerte en la cruz fue un don que Dios dio, no a la iglesia, a toda la humanidad. El que lo acepta pasa a ser parte de la iglesia. Pero ese don no es solo para la iglesia, ese es para todo el mundo. Todo el que lo quiera aceptar, ese don es gratuito, y si lo acepta, pues pasa a ser de la iglesia. Y ahí están todos los textos en que aparece esa palabra. Pero la palabra que vamos a estudiar esta tarde es la 5486, que en original griego es carisma, aunque en español se menciona como carisma. Por cierto, de aquí viene la idea, la Iglesia Católica tratando de imitar. Ellos estaban viendo que mucha gente se estaba saliendo de la Iglesia Católica, y entonces ellos salieron con la brillantísima idea de crear un movimiento que se llama movimiento carismático, que mucha gente piensa que es un movimiento cristiano, pero no lo es. Muchas de sus profecías dan su profecía y terminan diciendo: así dice María. Así que no tengan mucho cuidadito. Ahora, sí, hay muchos hermanos que por medio de ese ministerio pues tuvieron el primer contacto con el evangelio, con los dones, pero no por eso quiere decir que el ministerio carismático es correcto. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En todas las iglesias, digamos, todos los movimientos religiosos, la única iglesia, y no toda la iglesia, pero la única iglesia que se pone velo son dos. Uno es la iglesia evangélica, y otro, en cuestión no lo crea, es la iglesia católica. Los musulmanes usan velo, pero como ya vimos en el tema, no lo usan para lo mismo que lo usamos nosotros. Ellos lo usan para otras cuestiones. Ahí creo que todavía está, cuando mande el tema por teléfono,
vamos a mandar, creo que todavía está el tema ahí del velo, ahí va a ver usted todo lo que estudiamos del velo, pero son las únicas dos iglesias que lo usan, pero no porque la iglesia católica lo usa, ya decimos, entonces ellos están en lo correcto, porque la peor mentira que el diablo puede influir en una persona es una mentira que tiene un poco de verdad. Si es una mentira de una vez, mentira, hermano, de una vez la rechazamos. Pero cuando es una mentira que viene cubierta de verdad, ahí es donde nos hace estudiar. Por ejemplo, nosotros reprendemos la doctrina de los mormones, reprendemos la doctrina de los testigos de Jehová, porque ya sabemos que es herética. Pero hoy hay mucha doctrina falsa dentro de la iglesia de Jesucristo, que como tiene un poco de verdad, engaña a las personas y las desvía, aunque le hable de Dios. Los desvía. Ayer el hermano Sergio fue que mencionaba en una predicación de cuando Gedeón hizo un efod de oro. Usted sabe que el efod de oro fue una parte de la vestimenta sacerdotal del sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Fue puesto por Dios, Él dio la revelación para que lo hicieran y tiene un significado. Sin embargo, en el libro de Jueces dice que Gedeón hizo uno y que ese efod provocó que el pueblo se prostituyera. Y como decía el hermano Sergio, tremendo en el mensaje del viernes, no solo prostituyó al pueblo, sino que también fue una maldición para Gedeón y su casa. O sea que el ministro que influye en cosas, aunque sean de Dios, como un ejemplo, hay muchos pueblos cristianos que veneran la cruz, y nosotros no debemos venerar la cruz, debemos de venerar al que murió en la cruz de Calvario, porque la cruz era un instrumento de muerte, era un instrumento de muerte. Entonces, mucha gente, especialmente donde venimos, la iglesia de la competencia, nos enseñaron a adorar a la cruz, y no, tenemos que adorar al que murió en la cruz. Y así, alguien puede traer algo, entre comillas, cristiano, y prostituirlo a usted, idolatrando eso, en lugar de, como que usted idolatre las bendiciones que le da Dios, en vez de bendecir al que le da las bendiciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero el punto es que entonces, esta palabra es carisma, pero la conocemos como carisma por el movimiento carismático, se ha hecho más popular. Ahora, esta palabra significa, es una dádiva, o dádiva es otra palabra para regalo, es una dádiva divina, es un regalo divino, liberación, es una liberación de peligro o de pasión, o sea, de sentimientos. Sí. Específicamente dice que significa concesión. Entonces vamos a ver eso. Una concesión espiritual, también significa una calificación religiosa y objetivamente, y también significa una facultad milagrosa, y se traduce como dádiva o se traduce como don. Y aquí están todos los textos que usan esta palabra, muchos de los textos que vamos a usar en este tema de hoy, el tema de la próxima semana, y no sé si la próxima clase, que cada 2 semanas, aquí están esos textos. Ahora, esa palabra concesión, no sé si usted sabe, no es el nombre de alguna chamaca, porque esa se llama Concepción, que es diferente. La palabra concesión viene del latín, que se dice concesorio, y significa uno, acción y resultado de conceder, de dar una asignación, una cesión, un permiso, un privilegio. Aquí vamos a empezar a ver, porque todos estos dones del Espíritu, mucha gente los busca como para hacerse famoso. Mucha gente, por ejemplo, quiere el ministerio, el don de sanidades, porque con el don de sanidades usted se hace famoso. Lo empieza a entrevistar a la televisión y cuando siente ya usted ya se fue para el otro lado. Entonces, pero los dones no es para eso. El don es un privilegio. Es una asignación. Una asignación es que yo le digo, hermana, usted lava los platos, hermano, usted barre, hermano, usted rega. Es una concesión que le estoy dando a una tarea a hacer a una persona. Eso significa don. Otro significado es un derecho. Una cesión, dice,
por parte de una administración o de un organismo público a un particular o a una empresa de derecho de ejecución de una obra o de una explotación de un servicio. Y también puede ser como una licencia, como cuando usted, por ejemplo, le dan la licencia de conducir. No porque usted tenga licencia de conducir, puede conducir como le da la gana. Hay reglamentos que si usted no cumple esos reglamentos, le pueden quitar la licencia y depende qué descalabro haga con su carro, lo pueden hasta meter al bote. O sea que es un privilegio. Así le llaman cuando usted, no sé si usted una vez ha puesto ticket y lo han mandado a la escuela de Traffic School. A mí me pasó y ahí aprendí eso. Por eso cuando veo que la policía tiene a alguien parado, yo recuerdo a alguien que nos dijo el maestro, y dijo, cuando ustedes ven un carro parado, ese es un ejemplo. Es un ejemplo para usted, para que maneje bien, porque si no, usted va a ser el siguiente que van a tener parado. Así. Entonces, en la Traffic School enseña que es un privilegio el que le da el Estado de que usted pueda manejar. Entonces, eso significa un don. Es cuando a usted le dan un privilegio, cuando a usted le dan la autorización para hacer algo en representación de una empresa o de algún organismo. En este caso no es empresa, sino ni organismo, sino que es Dios. Dios le da a usted una licencia para que usted pueda hacer algo que Dios quiere que usted haga. Ahora, la tercera interpretación dice, es la acción y el resultado de ceder en una posición ideológica, en una actitud o en una creencia. Miren todo lo que es don. Don no es de que yo quiero tal don porque me quiero ser famoso. Si yo tengo este don, voy a salir en la televisión. Si yo tengo este don, me van a ofender. Bajo ningún punto de vista, el don es un privilegio. Hay gente que cuando recibe los dones, lengua, profecía, en ocasiones menosprecia a los demás. Y ese es un error. Cuando Dios a usted le da algo, mientras más grande sea lo que Dios le da a usted, más usted debe de humillarse delante de Dios. Dice la palabra de Dios que si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, está bien, es muy bueno. Usted quiere ser grande, magnífico, tiene la autorización de parte de Dios de serlo, pero tiene un requisito. El que quiera ser grande, hágase chiquito. El que quiera ser grande, sirva a los demás. Así es como usted se va a hacer grande. No se va a hacer grande presumiendo, menospreciando a los demás, sino humillándose delante de Dios. Y yo recuerdo las palabras de un apóstol. Yo tuve la dicha de estar bajo 3 apóstoles. Bueno, estamos todavía bajo uno, ¿va? El hermano Otto, el hermano Zapalú y el hermano Sergio Enrique. Y el hermano Zapalú decía él, del tamaño de la experiencia que Dios te dé a ti, de esa misma forma debes de humillarte delante de Él. Y nosotros cometemos el error que ya medio Dios nos usa en algo y ya nos creemos la mamá de los pollitos, ya nos creemos Tarzán, decía a alguien, y no llegamos ni a Chita. Pero bueno, entonces, esta palabra entonces es una transliteración o una traducción de la palabra griega charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio o misión. Todo lo que acabamos de leer, que lo que acabamos de leer de concesión es la interpretación del diccionario en español, de la Real Lengua Española. Y aquí está lo que significa charis, que es todo eso que acabamos de leer. Dice, son dones que procedentes de Cristo ascendido, porque acuérdense que cuando estudiamos el tercer bautismo, estudiamos que el Señor Jesús hablaba del Espíritu Santo, que iban a recibir cuando Él fuera llevado al cielo, porque Él no había sido glorificado. Y estudiamos que después que Él resucitó, estuvo 40 días ministrando a sus discípulos y después fue elevado al cielo, y a los 10 días en la fiesta de Pentecostés Él ya estaba glorificado, y entonces se manifestó el Espíritu Santo de una forma más grande, porque ya se había manifestado en el ministerio de Él. Los discípulos ya habían ido y habían liberado demonios, hasta Judas
participó en eso. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba, ministraba a las personas y luego él se iba. Pero en esta ocasión era la primera vez que el Espíritu Santo bajaba en masa, en más de una persona, 120 personas, porque solo había 120. 500 lo vieron irse, 5,000 en una ocasión y 4,000 en otra comieron del producto de su milagro, pero a la hora de las horas solo habían 120, pero todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él ascendió, cuando fue glorificado, entonces el Espíritu Santo fue mandado, y esa es una garantía para usted y para mí, que nosotros podemos recibir los dones no por concesión nuestra, sino porque Él nos da el privilegio, Él nos da la autorización. Es más, si usted tiene el Espíritu Santo, lo cual todos nosotros lo tenemos, porque si no tuviéramos al Espíritu Santo, no vendríamos ni a la iglesia. Así que usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿los dones son de quién? Del Espíritu. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu. O sea que si usted tiene el Espíritu en potencia dentro de usted, están los dones y está el fruto. Lo que tenemos que hacer es activarlo, pedirle a Dios que lo que ya tenemos en nosotros se haga una realidad. Empecemos por ahí, porque hay gente que piensa, no, es que no puedo tener ese don porque no he ayunado, porque no he orado, porque no he hecho esto, porque no diezmo, porque no acá, y le pone la excusa que tal vez era cierta la excusa, pero no es cierta la razón. ¿Por qué? Porque ya se lo dieron, es gratuito, es un regalo, ya está en usted. Lo que falta es que lo desarrollemos. Bueno, y luego, vamos a seguir. Dice, todos los creyentes, habiendo recibido la unción del Espíritu, son receptores. ¿Usted sabe qué es un receptor? Le pone un ejemplo, un receptor como antes, o aún los radios de hoy, porque hoy la tecnología es más moderna, pero por ejemplo, su teléfono es un receptor que tiene el poder de agarrar la señal de radio o de televisión que esté en el aire. Y entonces, usted puede poner su teléfono, le hace clic a un programa de televisión y le sale. No quiere decir que el programa de televisión está dentro del teléfono, sino que el teléfono es un receptor que capta la señal que está en el aire y la baja cuando usted desea verlo. Entonces, así es usted. Usted es un receptor. Dentro de usted ya hay un receptor que puede captar la señal que está en el aire que Dios ha puesto. Ya le vamos a explicar un poquito más. Ahora, miren el texto que leímos en el capítulo 12 y el verso número 1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Pero miren cómo dice la versión en lenguaje sencillo del año 2000. Dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu. Ese es un concepto que usted y yo debemos de entender. Porque esto no es de, no, pero es que yo no tengo la capacidad para ese don. Es que ese don es muy fuerte y yo no tengo el tiempo, no tengo la experiencia. Es que no es suyo. Es que es del Espíritu, y lo que tenemos que aprender es darle libertad al Espíritu para que Él mueva el don. El problema es que hay gente que tiene mucha gente que cuando el don se manifiesta cree que es por Él. Y entonces empieza a creerse mucho, en vez de humillarse, en vez de decir, Señor, si me está usando en este don, Señor, gracias, porque yo no merezco. El problema que a veces tenemos es que nosotros creemos que merecemos todo lo que Dios nos da. Y muchas veces, muchas cosas que Dios da, las da por misericordia, no porque las merezcamos. Como cuando dice la palabra que el sol sale sobre justos e injustos. Entonces, el sol sale sobre injustos, pero no dejan de ser injustos porque el sol les salió. Tienen que cambiar, ya hay un proceso de ciertas cosas que hay que hacer. Pero hay gente que piensa que porque Dios se está manifestando en alguna forma, eso quiere decir que estoy bien. Y no.
Siempre tenemos que estarlo examinando, porque allá al cielo va a llegar uno diciendo, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre predicamos, si pusimos manos sobre los enfermos y sanados, y el Señor le va a decir, no os conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Imagínense, y ellos pensando acá que estaban bien porque yo los usaba grandemente, y no, hermano. Entonces, lo que aquí dice es que es una capacidad que da el Espíritu, un concepto bien diferente a lo que el mundo enseña, porque el mundo enseña que usted tiene que ser preparado y luego que usted es preparado, usted es llamado. Y Dios obra al revés. Dios a veces lo llama a usted y cuando lo ha llamado, lo capacita para lo que va a hacer. Usted nomás tiene que obedecer al llamado. Y a veces usted no sabe el llamado qué tan grande va a ser. Tal vez le ponen a usted por accidente. No llegó el de la escuela dominical, ya no hay escuela dominical acá, pero cuando había, mire, no vino el hermano que le tocaba predicar, predica, aunque sea usted, le dicen a uno. Y no sabe usted si ese es el comienzo de un apostolado, de un ministerio profético. Uno nunca sabe. Dios tiene diferentes formas de hacer su llamado y Dios sabe hasta dónde va a llegar el llamado. El punto es que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos. Algunos más grandes que otros, pero no porque uno sea más grande que otro, significa que el otro es menos importante, porque cada uno en la función que tiene que hacer es importante. Como le voy a poner ejemplo, supongamos que aquí, ahorita qué rico estuvo el hermano Alfredo, entonces se llamaba pasta Alfredo con chicken, se llamaba. Qué rico estuvo, ¿verdad? Pero imagínese usted que vienen aquí los encargados de la cocina y dicen, bueno, usted me va a pelar la lechuga y usted me le va a echar el ungüento que le echaron a la lechuga y usted le pone los pancitos, usted corta el pan, usted hierve la pasta, usted le pone el pollo y bueno, todo. Pero imagine que uno de ellos falle en su función. Por ejemplo, el que le toca poner el pollo no pone el pollo. Y ya, de una vez ya cambió el plato porque no se llama Chicken Alfredo, sino que Alfredo Without Chicken. ¿Va? Pero ya no es igual, ya no está el plato como se había diseñado. Entonces, puede ser bien sencilla la función, pero si ese no la hace, echó a perder el plato. Y pongámosle que tal vez no echó a perder el plato del todo, pero no dio la satisfacción de probarlo tal y como se había ideado. O el que le toca ponerle el dressing, no sé si era rancho o qué, a la sal, a la ensalada. Si se le olvida, es pura ensalada, pura lechuga mojada. Y no, le echamos una salsita que rico estaba, dan ganas de pedir más, nomás que nos dio pena. Pero bueno, pero si alguien falla en su función, hermano, mira, nosotros somos como una maquinaria, de que cuando una rueda se mueve, esta rueda hace mover la otra, esta hace mover la otra. Si uno de los ejes no funciona, ya no se mueven las demás. O sea que todos tenemos una función importante dentro del reino. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10, dice, según cada uno, ahí dice que cada uno, si yo me pongo ahorita, es cada uno ha recibido un don. No dice que lo va a recibir, dice que ya lo recibimos. Como cuando la palabra de Dios dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos lo creen? Y estamos sentados en lugares celestiales. Todavía no. Pero sabemos que esa es una promesa, que ya Dios ya nos ve sentados ahí. Nosotros nomás tenemos que creerla para llegar a sentarnos. Esto es así. Usted ya tiene el don. No necesita creerlo para que ese don salga y fluya. Dice que según cada uno ha recibido un don especial, úselo para hacerse famoso.
ponga una página especial en Facebook, abra un canal de YouTube, mande mensajes por WhatsApp. No, dice, úselo sirviéndoos, sirviendo a los demás. El don no es para beneficio personal, el don es para beneficio de la iglesia. Úsenlo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos algo que podemos administrar para Dios. 1 Corintios 15, 4 al 6. La versión de la América le pone títulos a las porciones y en esta le puso diversidad y unidad de los dones. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay tres cosas. Hay dones del Espíritu, hay ministerios del Señor y hay operaciones de Dios. En los ministerios, ya lo leímos en el 4:11, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores. Y estos son los ministerios que da el Señor Jesús. Luego están las operaciones de Dios. ¿Cuáles son? La gracia, la salvación, la justificación, la santificación. Esas son operaciones de Dios. Claro que usa al Hijo, usa al Espíritu Santo, usa a la iglesia, usa diferentes formas. Pero estas son operaciones que son de Dios. Luego tenemos de Dios Padre, por supuesto. Luego tenemos los ministerios que da el Señor y luego los dones que da el Espíritu. Y esos dones, tenemos género e interpretación de lengua, tenemos profecía, tenemos palabra de sabiduría y de ciencia, que por cierto, estos dos dones, como no los hemos explotado, no los hemos entendido, no los hemos puesto en práctica, muchas veces confundimos el don de profecía con el don de palabra de ciencia o con el don de sabiduría. Vamos a más adelante a explicar. Hoy no vamos a centrar en los primeros dos dones, pero lo voy a mencionar nomás para que tengan el concepto de todos los dones. Tenemos fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus. Hasta ahí llega los 9 que nos habían enseñado. Pero luego vemos que también hay servicio, hay enseñanza, exhortar, administración, dirigir, misericordia, ayuda, repartir y continencia. Después yo le voy a subir, a dejar aquí la imagen para que se le tome foto de los textos que vimos donde está la palabra carisma o carisma. Usted los puede copiar, puede irlos a leer en su casa y usted va a ver que estos dones están ahí, están en Romanos, están en Pedro y están en Romanos y en Corintios 12 y también en Corintios 7. Entonces, hay dones del Espíritu, hay ministerio del Señor y hay operaciones. Todo esto en conjunto es para el beneficio de la iglesia. Los ministerios es un regalo. Hay gente que ya le llaman pastor y ya se cree apóstol, de pastor, ya quiere, tal vez Dios le dice, mira, yo te estoy levantando y tú vas a ser pastor para las naciones, y el siguiente día quiere quitar la mano César y ponerse el de pastor. Y una cosa es el llamado y otra cosa es cuando se cumple el llamado. Y el llamado, hay ocasiones que se va a manifestar cuando usted menos piensa. Es más, cuando usted tal vez piensa que ya no. Y un ejemplo, Abraham. ¿No le prometieron a un hijo? A los 75 años, que ya a esa hora, a esa fecha, tener hijos, usted sale en las noticias, usted le da contrato a la Viagra para que haga anuncios y usted se hace famoso. Bueno, y luego viene y no se lo dan a los 75. Todavía esperó Dios 25 años. A los 100 años, cuando ya el viejito decía, no hombre, ya
ya no, neles, pasteles. Y pum, ahí es cuando dijo, ahorita dice que ya no, pues ahorita te lo hago. So, el llamado, y todos somos llamados. Mire, si usted tiene la oportunidad, busque Ministerio de Benecer Guatemala, busque el mensaje del hermano Sergio del día viernes. Un mensaje bien tremendo, pero ahí hablaba que muchos son llamados, pocos los escogidos y más pocos los fieles. Y decía él que el problema que tenemos muchos es que estamos entre los muchos. Y los muchos tienen peligro. Muchos son los que se corrompen, muchos son los que se prostituyen, muchos son los que van a engañar. Hoy es un examen de los muchos, de los escogidos y luego de los fieles. Porque ¿cuántos escogidos hay acá? No estamos. Pero aún siendo escogidos, tenemos que ser fieles. No solo porque ya nos escogieron, no solo porque ya me llamaron, quiere decir que ya estoy. No solo porque ya me escogieron, quiere decir que ya estoy. Si soy fiel, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que no persevere. Amén. Entonces, lo curioso de los dones también es esto. En estos textos, aquí están los tres textos en que usted va a encontrar los dones. 1 Corintios 12, del 7 al 11. 1 Corintios 12, 28 al 31. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Y Romanos 12, del 6 al 8. Ahí usted va a encontrar todos los 18 dones. Ahora miren qué curioso. Los primeros 9 dones son los dones que ya conocemos, los que están allí en amarillo. Estos son los dones que conocemos, que la iglesia evangélica enseña. Y luego están los otros 9 dones. Pero fíjense que estos dones, a diferencia que la gente piensa que el don es algo para yo crecer, o aún, alguien puede pensar que el don es para que la iglesia crezca, que el don es para que la iglesia se dé a conocer. No es ese el propósito de los dones. El propósito de los dones es para el beneficio de la iglesia. Bien, lo normal sería que los dones se muevan en cada iglesia, que no tengamos que ir a buscar dones a otro lugar, sino que en cada iglesia ahí se muevan los dones porque son para el beneficio de la iglesia. Por ejemplo, si Dios le da a alguien el don de sanidades, no es para que vaya usted a sanar a medio mundo, que tampoco lo va a hacer. No crea usted que porque ni Cristo lo hizo, hermano. Sí, cuando fueron a sanar Pedro y Juan en el templo de la hermosa al cojo, dice que tenía 38 años. Dice el cojo, quiere decir que él estuvo en el tiempo que Jesús anduvo sanando, pero no lo sanó. Entonces, que no cree que porque ya tengo el don, es una varita mágica que yo lo voy a controlar como yo quiero, cuando yo quiero, ¿no? Porque entonces ya no sería don del Espíritu, sería don suyo. Y es el Espíritu es el que va a decidir cuándo lo va a usar. Entonces, lo normal es que cada iglesia tuviera los 18 dones para que la iglesia en general se edifique, no para que salga uno, se haga famoso y ya abandona su iglesia y ya después ya solo, como ya llena estadio, malaya sea que va a ir a una iglesia de unos 20, porque a mí yo ya soy predicador internacional, perdió el llamado. Antes en la iglesia estaba que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Esmirna, que la iglesia, usted quiere ir a una iglesia, iba a la Esmirna, busque usted la iglesia. Hoy no es así, mire, hoy hay un problema que yo veo en ocasiones. Se lo digo, no se lo digo. Supongamos que Dios pone, Dios pone en el área de Conco y levanta al hermano César para que sea el único pastor aquí en Conco. Y luego en Canápolis levanta a otro pastor. Pero luego viene el pastor de Canápolis y dice, no, yo quiero poner otra iglesia y se la voy a poner enfrente al pastor César. Para mí esa no es ética, porque está toda la tierra para llenarla con el evangelio, porque tengo que ir a ponerle una iglesia a otro siervo. Y eso se da mucho en la misma misión
hay un hermano que está designado en Nueva York, por ejemplo, y entonces si yo tengo a alguien que se pone a Nueva York y que tiene llamado, lo lógico sería que yo llame al hermano que esté encargado de ese lugar y decirle, mira, aquí tengo un hermano que, míralo, pruébalo, a ver qué te dice el Señor, yo creo que él tiene que trabajar ahí contigo. Pero como cada quien quiere hacer su reinito, que Dios tenga misericordia. Los dones, hermanos, no es para que se vayan repartiendo por todos lados, es para la iglesia, es para usted y para mí. ¿Cómo no quisiéramos, mire tanto ataque? Por eso vamos a tomar por separado ese don de sanidad, no es don de sanidad, es dones en plural de sanidades en plural. Vamos a ver las diferentes, pero eso es cuando toca. El punto que quiero decir aquí es que estos 18 dones, ¿para qué son? Qué casualidad que aquí dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, no vamos a leer los textos, pero aquí describe cómo van a ser los hombres al final, al tiempo último, al final. Y dice que los hombres van a ser amadores de sí mismos, avaros, y usted sabe, esa gran listita. Pero qué casualidad que también son 18. Y hemos aprendido en lo que el hermano Sergio nos ha enseñado, que esos 18 es el 666 del anticristo, porque 18 es 3 veces 6. Y lo curioso es lo que mucha gente a veces no capta, que ahí no está hablando de la gente del mundo, porque la gente del mundo ya sabemos que tiene todo esto. Aquí está hablando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que van a ver amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, sobre toda esa listita que usted ve ahí, es dentro de la iglesia. O sea, el mundo ya lo tiene y lo ha tenido por siglos. Pero hoy, la iglesia de hoy se ha desviado de la bendita palabra de Dios, siguiendo tradiciones de hombres, siguiendo doctrinas de demonios, y entonces hay muchas iglesias que están cayendo en esto. Son los dones, son capacidades que da Dios para contrarrestar los engaños que el enemigo está metiendo dentro de las iglesias. Yo recuerdo, yo me convertí en 1987, y en aquel tiempo, cuando estudiábamos Mateo 24 y que estudiábamos de que venía una gran apostasía, lo que allá en ese tiempo se enseñaba, y pues todos así lo aceptamos, era que venía un tiempo que iba a haber de las iglesias, que se iba a salir mucha gente de las iglesias. Y eso se conocía como la gran apostasía. Yo así lo consideraba, así lo predicaba. Pero eso fue en 1987. 2023, que gran cambio. Porque no es que se ha salido una gran cantidad de gente de las iglesias, sino que dentro de las iglesias hay un montón de pecados como esto. No es que la gente se salió y se apartó del evangelio para irse al mundo, sino que el mundo se metió dentro de las iglesias, y hoy hay mucha gente apóstata dentro de la iglesia. Antes pensamos que el apóstata era el que se salía de la iglesia. Antes cantábamos un corito, que por cierto viene también un tema de alabanza en la escuela, que lo cantábamos y que decía, no importa la iglesia que vaya, y lo cantamos pero con ganas. Hoy, en el 2023, créanme que sí importa qué iglesia usted vaya, porque hay muchas iglesias que aún con Biblia están torciendo a la gente. Hoy cantar ese coro, como yo en lo personal ya no me siento bien cantarlo. No importa la iglesia que vaya, quiere ir ahí con Maldonado, vaya con Maldonado, es igual. No es igual, no es igual, pero bueno, ese cuando tocamos la alabanza llegamos a eso. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, verso 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Estos son textos, hermanos, que nosotros tenemos que empezar a creerlos con el corazón, no solo leerlos, no solo, qué bonito, yo sé dónde queda el texto, no, leerlo detenidamente y buscar la experiencia. Aquí dice, pero a cada uno se le da la manifestación a cada uno
se le da todo. O sea, aquí debería de ser que todos nosotros debemos de tener los dones. Lo que pasa es que son 18. Lo que pasa es que hay gente que busca a los demás el nombre, los que más se ven. Como gente que le gusta, yo me acuerdo allá en Los Ángeles, cuando estábamos, a él llamaban diáconos, pues no llegábamos ni a nada, pero de forma correcta de servidor. Pero había un privilegio que se llamaba plataforma. Y viera cómo se peleaban algunos hermanos por plataforma, porque plataforma era para subir así al altar. Y entonces el que estaba en plataforma lo veía todo el pueblo. Mira, ahí llegaba hasta bañadito, llegaba el hermano que tocaba ahí, bien peinado, porque todo el culto, nada que sentado, todo el culto parado en la plataforma y todo el mundo lo estaba viendo, pero a casi nadie le gustaba cuando les tocaba baño. Porque déjenme decirle un misterio. Los hermanos eran muy santos, pero cuando van al baño salen cosas feas. Y allá el puesto de baño no era afuera, allá era adentro del baño. Gracias a Dios que había una ventanita en el baño de arriba de los hombres que uno podía sacar la cabeza por ahí si en caso había falta de oxígeno. Pero cuando tocaba plataforma, todo el mundo. Entonces, hay gente que quiere los mejores dones para que lo estén viendo. No esos dones que nadie los ve o nadie los aprecia, pues como nadie lo ve. Y no sabe que esos dones también son importantes. Por ejemplo, usted podrá pensar que los hermanos que pasan vacuum y las hermanas que limpian los baños, usted podrá pensar que es una función insignificante. Pero si esos baños no se limpian a las 3 semanas, ese baño apesta. Entonces, tiene su función. Lo que pasa es que es una función que casi nadie la ve. Que la ve el que va y usa el baño. Pero casi no se ve. En cambio, si le toca pasar a boda de frente, ¡oh, qué bonito! Que conste que a mí no me gusta mucho. Yo porque no hay nadie que me ponga, pero yo como desearía que los bebés estuvieran temprano y agarrar a uno y ponerlo ahí, pero pues nunca me llegan temprano, así que pues como dijo la muerte, se acuerda usted de un chiste que la muerte le dijo a uno, te voy a venir te voy a matar hoy en la noche, y vino el otro y se cortó el pelo largo y se cortó el pelo para que cuando venga la muerte que no me conozca, y llegó la muerte y no encontró al que buscaba. Bueno, dijo, aunque sea este pelón me voy a llevar, dijo, siempre que estoy llevo. Así que yo soy el pelón. Pero como quisiera que llegaran los hermanos para decir, hermano, ponte a dirigir. Pero bueno, entonces, el punto es que nos gusta hay veces que nos vean. Y no, hermano, seamos humildes. Miren, mientras menos lo vean, mejor. Miren, mientras más vean a Cristo en usted, lo van a odiar más. De una vez le digo. Porque a Cristo lo odiaron o no lo odiaron. Y él dijo que lo que le hicieron a él, si se hicieron con él, eso, así que está dispuesto a que lo odien. Porque el que sufre por Cristo va a recibir una gran recompensa por Cristo. Pero bueno, entonces cada uno, todos tenemos una capacidad de un don, tenemos que pedir al Señor, Señor, desarrollame. ¿Cuál le llama la atención? Ahí vamos a ir viendo los diferentes dones. Tal vez sea un don que usted ya tiene y no se ha dado cuenta, porque como nos enseñaron que solo habían 9, entonces si alguien tiene la capacidad de organizar y dirigir, también no lo vemos como algo así. No, este no es un don, ese lo puede hacer cualquiera. No cualquiera lo puede hacer. Y es más, si cualquiera lo puede hacer, hay que tener cuidado porque tiene que ser guiado por el Espíritu. Yo recuerdo una vez que yo fui a la iglesia, ¿cómo se llama este predicador? Escribí un libro que se llama 40 días con propósito, Rick Warren, y yo fui a una convención de él de discipulado, y una organización, hermanos, pero una organización tremenda, pero yo los oía, la plática, veía la organización, el servicio que tenían, y me había enseñado algo en mi corazón. Él es organizado porque los americanos son organizados.
no es una guianza del Espíritu, es porque ellos de por sí son organizados. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé discernimiento, porque no sea que estamos viendo algo que es un talento humano y lo confundimos con algo espiritual. Y entonces dije, Señor, mejor ayuda a mis hermanos, que nos pongamos las pilas donde estamos. Pero hay muchas iglesias que andan imitando otras iglesias, como esto funcionó en tal lugar, así hay que hacerlo aquí. Y no, el pastor, por ejemplo, tiene que pedir al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje aquí en la iglesia? Allá funcionaba así, pero aquí no. Por ejemplo, en El Salvador, en el tiempo de la guerra, los discipulados eran los días sábados. Pero ¿por qué eran los días sábados? Eran los días sábados en la tarde, con Sergio Sorosa, no se llamaba este hermano, porque no se podían reunir en las noches por la guerrilla. Entonces lo tenían que hacer en las tardes. Y el día más exacto para hacerlo era un día sábado. Pero ya vinieron un montón de atarantados aquí en Estados Unidos y ya lo querían hacer también el sábado, porque como a ellos les había funcionado el sábado y el sábado en la tarde, hagamos igual. Y no funcionó, porque ya se hizo en ese día, porque el Espíritu puso que así se hiciera. Entonces, muchas cosas tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé, y todo eso entra en el bien. Es lo que tenemos que pensar. ¿Para qué quiero el don? ¿Para que me vean? ¿O para beneficiar al pueblo? Beneficiar a las ovejas. Esa debe ser la idea. Primera de Corintios 12:7, perdón, eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Me fui para atrás. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. Esos son los tres parámetros por los cuales tenemos que usar los dones. Especialmente aquí está hablando específicamente de la profecía. Eso porque hay profecías que son condenaciones y tenemos que tener cuidado. Un problema que hay, que mucha gente confunde el don de profecía con el ministerio de profeta. Y porque ya profetizó, ya se cree que es profeta. Y como desgraciadamente, decía el hermano Otto una frase bien preciosa, decía, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Entonces hay gente que idolatra al que profetiza, él lo ve como en un más alto, y el otro ya hasta se cree más alto, y hay lugares que hasta dicen, a ver, profetíceme algo. No es así el don. No es que yo voy a decidir cuándo quiero profetizar y qué es que Dios te va a dar una palabra en el momento y la tienes que soltar. Pero en muchas iglesias, yo he conocido iglesias que me han contado, yo no he ido, pero me contaba una hermana que en esta iglesia donde ella iba aquí en Charlotte, los ponían en las líneas de frente y según las ofrendas que la gente daba, eran las profecías. Primero estaban los de 50, después estaban los de 100 y más estaban los de 1000. Y entonces él iba y le daba a cada quien su palabra y depositaba la ofrenda. Ese no es el don. Y hay gente que así cree que son los dones. Hay iglesias que en vez de creer que Dios me puede dar un don a mí, mejor voy a buscar a ver quién tiene el don para que él me diga qué tengo que hacer. Hermano. Pero bueno, el parámetro de los dones es que es para edificación, exhortación y consolación. Fuera de eso, hay que ir a practicar con el pastor cuando tenga su sueño, cuando tenga una subprofecía que Dios le dio para alguien. Lo normal y lo ético es que vaya con el pastor y le comunique. Ya cuando el pastor ya lo conozca, pues él le podrá dar libertad para que desarrolle el don. Pero no creemos nosotros, por ejemplo, de que usted tiene el don, digamos yo, tengo el don de profecía, y ya porque tengo el don de profecía, voy a otra iglesia y allá tengo que profetizar. No, allá hay un pastor que yo debería de ir, por eso es un orden. No de que como yo tengo el don, y eso yo lo he oído mucho de los que profetizan. A mí no me habla ningún hombre, yo nomás obedezco a Dios. Muy espiritual sonará, pero Dios puso a un hombre a dirigir la iglesia. Así que si usted tanto dice que se sujeta a Dios, tiene que terminar sujetándose a un hombre, porque Dios puso hombres a dirigir la iglesia. Bueno, 1 Corintios 14:12. Dice, así también vosotros, mire una pregunta ahorita, así también vosotros, puesto que anheláis. ¿Cuántos anhelan dones acá? A ver, levanta la mano.
Dios sabe que usted lo anhela. No necesita decirlo. Si usted lo anhela, Dios se lo puede dar. Acuérdense los parámetros: edificación, exhortación, consolación, para el bien común, para el bien de la iglesia. Nunca se lo olvide. El Señor, todos los dones que Él usó, porque todos los dones usted los hay en el Antiguo Testamento y los hay en el ministerio del Señor. Solo dos no encuentra. Hablar en lenguas y interpretación. Esos son específicamente para la esposa. Bueno, entonces dice, son vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar. O sea que puedo tener el don, pero no porque ya lo tengo, ya estuvo, ya tengo el don, está así. No, si ya tengo el don, tengo que pedir abundar, que sea, constante. Yo, como les digo a los hermanos, vengan los días viernes y nos van a escuchar, pero le digo al Señor, qué tristeza me da, que en ocasiones los viernes, como no está el que profetiza, no hay profecía. No debería ser así. Si está el Señor, debería de haber profecía. Lo que pasa es que no hemos creído, hemos pensado que el don de profecía es para X personas, para un nivel espiritual de tal magnitud. No es para todos. Mira, yo como sueño el día que el día viernes se llene como el sábado. Ese es un sueño. Pero otro sueño, que se muevan los dones en cada culto. Que no porque no estuvo fulano, entonces no hay don. ¿Cómo? Si no está ahí el que da los dones. Decirle, Señor, me da, Señor, aunque me toque como el de la muerte, me da, Señor, pues no es el peludo, pero que sea este pelón usar, Señor. Sí. Si es necesario, si el Señor me dijera cortarse el pelo y todo usar, no se lo cortaría usted. Usted lo cortaría. Si el pastor, me dice que el pastor diga un día, domingo, hermano, Dios me dio una revelación. Todos los hermanos que vengan pelones el sábado van a recibir un don del Espíritu. Y usted le cree al pastor, no que usted que llegaríamos el sábado todos pelones. Ya no tendría que decir solo 3 pelones, no que qué montón de pelones hay acá. Porque hay veces somos más fáciles para hacer algunos sacrificios que se ven que creer en el interior que Dios lo puede hacer. La verdad. Pero bueno, esa es la predicación, no digo acá. Bueno, dice, pues a uno le da la palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu, dones de sanidad por el único Espíritu. La versión Reina Valera dice dones de sanidades, aunque aquí dice dones, esto está en plural, después lo explicamos con el toque, de poder, de milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversas clases de lengua y a otra interpretación. Todo por el mismo Espíritu. Antes de entrar, ese discernimiento de Espíritu no solamente es para discernir si el Espíritu que está hablando es el diablo o es Dios, sino que es para discernir también si lo que se está haciendo es humano o lo está inspirando Dios. Porque hay diversidad de espíritus, hay espíritus inmundos, hay espíritus humanos, hay espíritus ancestrales. Discernimiento de espíritu es una gran gama que incluye, pero ese es otro tema. Entonces, vamos a diversos géneros de lenguas. Primera de Corintios 14:39. Dice, por tanto, hermanos míos, anhelar el profetizar, y no prohibáis hablar en lengua. La iglesia nuestra, en general, pero localmente la iglesia matriz de Agua Viva, pero la iglesia en general, debería toda la iglesia de hablar en lenguas. No para exhibición, no para que oiga, para que después nos saquen la noticia como el avivamiento ese que hubo en la universidad, que como lo hicieron de famoso, y está bueno, si es de Dios, pues gloria a Dios, pero en vez de ir a buscar que está al lugar está el avivamiento, voy a buscar, mejor pidamos que acá nosotros tengamos nuestro propio avivamiento. No menospreciemos lo que Dios puede hacer en nosotros. Es un error. La Biblia lo que dice es, estas señales
seguirán a los que creen. No dice, y los que crean sigan a las señales. Es un error andar siguiendo señales, porque también hay señales del diablo. Y muchas veces las señales del diablo se ven más atrayentes o mayores. Llegó Moisés con Faraón y aventó la vara. Y se agüitaron a nosotros. No aventaron, y no una, dos varas. Entonces, hay veces los milagros, las cosas que se ven afuera, se ven hasta mucho mejor que las de adentro. Por eso necesitamos discernimiento de espíritu. Aquella venía diciendo, oigan a estos siervos del Señor, oigan, ¿era mentira o era malo lo que estaba diciendo? Era bueno, pero oiga, que el diablo le dé propaganda, no gusta, aunque sea cierto lo que le esté diciendo. No, es que Dios sabe, le dijo a Eva, que si ustedes comen, serán como dioses y se abrirán vuestros ojos. 3 versículos más abajo dice, y sus ojos fueron abiertos. ¿Le mintió? No, pero iba una mentira enrollada en la verdad. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que pedir ese discernimiento de espíritu. Pero bueno, esto no hay que impedir hablar en lengua, porque es el punto de partida para otros dones. Casi todas las manifestaciones que vimos la semana anterior de cuando el Espíritu Santo bautizó a personas, casi todas hablan de que la gente habló lengua. Hoy mucha gente piensa y dice, no, es que la lengua ya no se puede ese tiempo. No sé de dónde lo sacan, porque en la Biblia no dice que hay un límite como los que dicen que no hay apóstoles. No sé de dónde lo sacan. Si ya no hay apóstoles, pues quitemos a los pastores, porque en el mismo versículo están los 5 ministerios. Y no sé de dónde agarramos la onda que voy a creer la mitad del versículo y la otra mitad no la voy a creer. Pero bueno, ahí cuando lleguemos a eso. El punto está que así nunca voy a terminar. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. De aquí se agarra mucha gente para decir que porque aquí dice que si yo tengo amor, si yo tengo lenguas angelicales y no tengo amor, entonces dice, no, lo que hay que tener es amor, no la lengua. No es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es que si tengo tal cosa, pero me falta esto, no me vale lo que tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Lenguas angelicales o espirituales o humanas. ¿Y qué es lo que necesito? Tener amor. Porque como ya vimos, el don tiene que ser para el bien común. El don tiene que ser para exhortación. El don tiene que ser para edificación. Yo hay veces oigo una profecía que ya casi le engañan a la gente, que ya casi la castigan a usted. Y el don no es para eso, es para edificación, exhortación exhortación, edificación, consolación. Ahora, pero Dios me ha puesto a mí que de esta palabra fuerte, vaya con su pastor y dígale, mira, hermano, el Señor me ha puesto esto. Lo suelto, o tal vez no es ni para el pueblo, no, que para que él sepa de algo que está. Uno no sabe, pero el don de profecía, el don de lengua dentro de la iglesia es para edificación, exhortación o consolación. Puede que haya palabras de ciencia, puede que haya sabiduría, puede que haya profecía que suenan fuertes. Hay que ir para que él avale, porque tampoco es de que, como ya tengo el don, pues yo lo voy a usar cuando yo quiera. No, el primero que tiene que estar al tanto es él. Y él decir, bueno, yo creo que sí, el Señor está usando, dele. Y luego viene él y le dice a los ancianos, hermanos, fulano de tal tiene el permiso de profetizar. Yo no creo que es correcto que alguien venga de otra iglesia que ni conocemos y se ponga a profetizar, y peor que se ponen a profetizar y decir unas cosas que ya casi le engañan al pueblo. No, cada profeta tiene que estar en su casa. Bueno, y ese versículo nos da a entender que hay lenguas angelicales también y hay lenguas humanas. Mucha gente dice, no, es que lo que hablaron en Pentecostés no fueron lenguas del Espíritu, sino que fueron idiomas. Pero vamos a ver ese verso detenidamente y va a ver usted cómo es que dice. Bueno, dice,
Todos fueron llenos del Espíritu, Hechos capítulo 2, versos 4 al 6, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Algunos, todos. O sea, mucha gente hoy quiere decir que no hay don de lengua porque ya se acostumbró a vivir sin el don de lengua, no le ve la importancia. No, pues así he vivido por 20 años, ¿para qué? Eso es como, por ejemplo, que usted tenga la opción de que le van a regalar una TV último modelo. Esa TV que la apaga con los ojos, usted le enciende con los ojos, en vez de pochar un canal, nomás piensa y ya se pone el canal. Pero usted dice, no, pero es que en mi pueblo era una blanco y negro con una celita amarilla y era color y yo quiero una de esas. Y entonces, y no quiere usted lo que le están ofreciendo, que es mucho mayor porque está agarrado al pasado. Hay gente que no, es que ya no hay don de lengua porque eso ya se terminó. Mire, antes de 1909, la iglesia no hablaba lenguas. Yo creo personalmente, pero eso puede ser pensada mía, pero yo lo creo fuertemente, que sí había gente que se hablaba lengua, pero no era común en las iglesias. Yo creo, por ejemplo, que antes de 1965, por ahí creo que fue en el año que más o menos el hermano Otto se declaró apóstol, que al principio el hermano Otto lo mataban por decir que era apóstol. Hoy todo el mundo es apóstol. Hasta él profetizó en 1988, él dijo que en los últimos días la iglesia iba a sufrir él le llamaba apostolitis aguditis, que todo el mundo se ve cada apóstol. Pero cuando él se declaró, le dicen que era un hereje, y vea cómo lo... No, yo en lo personal creo que sí han habido apóstoles por todo el tiempo, nomás que como no era conocido el ministerio no se llamaban así. Por ejemplo, yo no sé si usted alguna vez, no sé si le gusta leer a usted, les recomiendo si usted puede encontrar libros de Watchman Nee. Es un escritor chino, es un escritor pero mire, precioso. Yo creo que ese hermano era un apóstol, pero como no se conocía el título apóstol, pues no se decía. Pero yo creo que los 5 ministerios siempre han estado vigentes, solo que la gente no los hace conocidos. Como por ejemplo, usted sabe que los dinosaurios están en la Biblia, pero usted busca la palabra dinosaurio no la va a encontrar, porque la palabra dinosaurio la implantaron en el siglo XVIII. Antes no, entonces si no se llamaban antes dinosaurios, ¿cómo le iban a llamar? Entonces usted dice, no hay dinosaurios porque no están en la Biblia, pero usted va a ver Job 40 y ahí lo que describe es un dinosaurio. Usted ve en la creación y habla de monstruos marinos, de dragones y bueno, ese es otro tema. El punto está que mucha gente no cree que el espíritu se pueda mover porque por mucho tiempo la iglesia vivió sin eso. Pero no, y más hoy, que el Señor ya viene, hermano. Hoy es importante que creamos en eso. Bueno, Hechos capítulo 2, 4 al 6, dice, mire este versículo detenidamente. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, que cuando el Espíritu Santo llegó con un viento recio, cantamos ayer, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Por ejemplo, es como que aquí ahorita todos hablamos español. Pero imagínense que aquí los dos hermanos fueran americanos, los dos hermanos fueran chinos, este hermano fuera portugués, la hermana fuera de Suiza y así de diferentes naciones. Y yo me pongo a hablar y el Espíritu hace que ellos me entiendan en inglés, que ellos me entiendan en chino, que él me entienda en portugués, que él me entiende en suizo, pero yo estoy hablando un solo idioma. Yo no estoy hablando todos los idiomas, sino que ellos, cada uno lo oía hablar en su propia lengua. O sea, Dios les dio la capacidad a cada uno de ellos, dependiendo de la lengua que ellos tenían, que escucharan lo que estaba hablando Pedro en el idioma de ellos. Esto es lo que dice ahí. Hoy lo toman para decir, no, es que no fue una lengua, sino que cada quien habló en su idioma. Hermano, ¿cuánto ha durado ese culto? Si para traducir entre tantas lenguas. No,
el Espíritu le dio que cada uno entendiera en su idioma, no que le dio a Pedro que él hablara en el idioma de todos. Esa es una mentira. No, ahí dice que ya no hay lenguas porque fueron humanas. Cada quien entendió. Como por ejemplo la interpretación de la lengua, eso es. La lengua es que la persona que tiene la lengua comienza a hablar y el que interpreta en lengua, él está captando en español lo que está diciendo el que está hablando lengua. Y entonces le comunica a usted. Y vamos a ver la interpretación, porque es otro. Ya termino. Voy a ir rapidito aquí. 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, al menos que sea el que interpreta, sino que en su espíritu habla misterio. Miren lo importante de la comunicación que usted debe tener en lengua. Usted no está hablando con los hombres cuando usted habla lenguas. Usted está hablando con Dios. Dice el 14:4, el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Otro beneficio. Para los demás, no es para usted. El que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, si usted habla lengua, usted se está edificando. Ahora yo le pregunto, y si no habla lengua, ¿no se estará perdiendo algo? Como el hermanito que pusimos en el ejemplo del pollo Alfredo y se le olvida poner el dressing a la ensalada. Ya no recibió todo el platillo tal y como era. No se da que al estar nosotros pensando que el don ya no existe, nos estamos evitando nosotros mismos de bendiciones que Dios nos quiere dar. Yo no sé usted, pero yo quiero tener todo lo que Dios tiene para mí. Porque con lo que tengo me cuesta. Yo necesito más. Yo no puedo decir, ya llegué a una altura, ya tengo entendimiento, ya conocí, ya estuvo. No, yo necesito que Él me continúe hablando porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Una mañana que yo no busco la misericordia, me perdí la misericordia de ese día. Eso quiere decir que siempre busquemos, que siempre hay algo nuevo. Y si no lo buscamos, está bien. Pero se perdió algo que Dios le podía dar. Ahora, yo quiero todo lo que Él me pueda dar. Es más, yo necesito todo lo que Él me pueda dar. Bueno, por tanto, el que habla en lengua, ya aquí damos por sentado que todos hablamos lengua. Que por cierto, hay que seguirlo creyendo. En el tema anterior preguntamos quiénes no hablaban lengua. Usted levantó la mano, ¿se acuerda? Hay que creerlo. Y eso lo va a recibir. Cuando lo recibamos todo, dice, por tanto, el que habla en lengua, o sea, que habla lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. O sea, ya tengo las lenguas, entonces, Señor, yo las quiero interpretar. Pedirlo. Pueda que Dios se lo dé, pueda que no se lo dé, pueda que Dios le dé otro don. La cosa es que le pidamos a Dios, Señor, muévete, no tones conmigo, yo quiero ser usado por ti, heme aquí, envíame a mí. Todo. La idea que tenemos mal conceptuada es que solo es para los ministros, que solo es para los grandes, aquí en la verdad, el único grande es Cristo, ahí para allá todos somos campos de inmundicia. Por misericordia que Dios nos trae las cosas, no creamos que por nuestra vida espiritual, es por pura misericordia de Dios. Es más, tengamos cuidado cuando Dios nos dé dones y no nos santificamos. Porque Judas, cada milagro que hacía, esto lo decía el hermano Otto, cada milagro que hacía, cada liberación de demonios, cada acto que él hizo, decía el hermano, era un hilito del lazo con el que después se iba a ahorcar. No sea que nos ahorquemos en lo que Dios nos está dando por no buscar santificarnos. Ahí entra aquel texto, si yo tengo esta lengua y tengo esto, pero no tengo amor, o sea, me esforcé en buscar el don, pero no me esfuerzo en amar a los demás, al final de cuentas de nada me va a servir.
Los dones son importantes, pero el don sin santificación puede ser peligroso. Bueno, profetizado en el Antiguo Testamento dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Estaba profetizado. Cuando Dios te va a usar en lengua, él lo que quiere es hablar con su pueblo. ¿Y a quién quiere usar para hablar con su pueblo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Bueno, interpretación, voy rapidito, hermano, porque, perdón, el tiempo. Interpretación de lengua, dice, pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí o para Dios. ¿Sí? No dice que se calle. No dice ni que se calle, porque el otro texto dice, no impidas hablar en lengua. Lo que está diciendo es que no levante la voz para que oiga todo el mundo, sino que hable para usted y para Dios. Si tiene la interpretación o hay quien interprete y Dios le da, adiante. Pero si no, hable para usted y hable para Dios. Ahora, el problema con esto, que mucha gente mal interpreta lo que es traducción e interpretación. El don no se llama traducción de lengua, porque no es de oír, a ver, allá significa yo soy, eso sería traducción, pero eso no es lo que es. El don se llama interpretación. Ahora, dice, muy a menudo se confunde la interpretación con la traducción debido a un cierto desconocimiento entre ambos. Aunque la misión de ambos profesionalmente, lo saqué de un diccionario esto, consiste en trasladar un mensaje de una lengua a otra. Lo cierto es que la traducción y la interpretación son servicios muy diferentes. Dice, la diferencia principal entre traducción e interpretación es que la primera, o sea, traducción, centra sus esfuerzos en la transferencia de un idioma a otro idioma. Y la segunda, que es interpretación, se centra en el mensaje oral escuchado en una lengua y transmitir lo que quiere decir en otra. Una cosa es la traducción y otra cosa es la interpretación. Ahora, en la Biblia hay ejemplos. Por ejemplo, Daniel capítulo 5, versos 24 y 28. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufansin. O ufansin dicen en algunas versiones. Esta es la no la traducción, sino que esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha puesto y le ha puesto fin. Esa palabrita significa todo eso. Esa no es traducción. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Eso es lo que necesitamos para que el Señor nos le baje. Pero bueno, Tekel significa todo eso. No es traducción. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel no tradujo lo que la mano escribió, sino que interpretó el mensaje que Dios quería dar. El que tiene la interpretación de lengua no tiene que estar oyendo para ver qué dice, para entenderlo, sino que cuando oiga lo que está hablando de lengua, él va a entender en español lo que está diciendo y lo va a soltar al pueblo. Así que no es de poner atención a lo que está hablando el otro, sino de estar metido con Dios para que Dios me use en lo que Él me quiera usar. Otro ejemplo, esto lo vemos con Juan. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Yo sé que si en el punto de que está hablando, usted me dice el Espíritu. Pero me dice el Espíritu porque hemos estudiado eso. Pero si usted lo hubiera ido en ese tiempo, ¿qué hubiera pensado? Por eso Juan dice, pero él decía esto. Él ahí interpretó. Él decía esto del Espíritu.
que es lo que ustedes ya conocemos. Pero eso lo tuvo que poner Juan, porque si no, no lo hubieran entendido. Hubieran pensado, como cuando dijo Nicodemo, ¿cómo que nacer de nuevo? Ese no tenía ni interpretación ni traducción. Ese dijo, me voy a volver a meter en el vientre de mi madre. Y voy a volver, o sea que se estaba descabechado, ¿sabes? Porque lo quería entender. Y la Biblia dice que las cosas espirituales se deben entender por el Espíritu. Otra. Entonces los judíos le respondieron y le dijeron, ya que haces esta cosa, ¿qué señal nos muestra? Jesús respondió y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Eso fue lo que ellos entendían. Pero eso no era el mensaje. El mensaje era, pero él hablaba del templo de su cuerpo, que iba a estar 3 días enterrado. Entonces, ya me agarré el concepto que es interpretación y que es traducción. Así que no busquemos que cuando, esta palabra ya la dijo aquel día y aquel día dijo esta cosa, esto significa. No. Usted métase con el Señor y si el Señor le da ese don, usted va a entender. Y va a entender en español y va a sentir aquello de que tiene que decirlo. De aquello que, y tal vez no lo dejan decir y va con el paso. Y eso sucede. Hay ocasiones porque la Biblia tiene un orden. ¿Y por qué que usted quiere ese orden? Hecho sea de paso. Dice que a lo máximo 2 o a lo máximo 3. ¿Por qué quiere ese orden? ¿Sabe por qué era? Porque todos hablaban. Y si Pablo dejaba que todos hablaran, no iba a haber predicación, ni alabanza, ni nada, porque todos hablaban. Solo tuvo que decir, momentito, que sean 2 a lo máximo 3 para que sigamos con el culto, porque si no, hacemos vigilia como con este que ahorita está hablando, que no se quiere callar, pero ya me voy a callar, ya voy a terminar. Bueno, ya terminé, ese es el último texto. Entonces, la interpretación entonces no es una traducción fiel del idioma a otro idioma, sino que es la interpretación del mensaje que Dios te quiere dar. Amén. No sé si el hermano quería agregar algo. No, amén.